Hola Iglesia Gracia, cada uno de ustedes sea bienvenido. Sin duda alguna, Dios va a hablar hoy a su corazón por medio de su palabra. Así que yo te invito a que prepares tu corazón, prepara tu alma, tu espíritu para el mensaje que tiene hoy Dios para tu vida. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Quiero que me acompañen, que abran sus Biblias o que enciendan sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 22 y versículo 6. Y aquí en Proverbios 22:6 se resume lo que como papás tenemos que hacer. Ahí no hay vuelta de hoja, ahí no hay tanto que husmear o tanto que investigar, sino ahí dice exactamente lo que es el trabajo de un buen papá. ¿Ya lo tienen? Proverbios 22, versículo 6. Y dice, hermanos, hay que comprar más velocidad de internet, por favor. Muy bien, ok. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí lo central de este verso es instruye. ¿Alguien tiene otra versión? En vez de la palabra instruir, ¿tiene otra palabra similar? Dirige. Ahí dice dirige, muy bien. ¿Alguien tiene otra versión que diga otra palabra, otro sinónimo? Aquí dice instruye, Reina Valera. La tuya creo que es traducción lenguaje actual. ¿Ok? ¿Alguien más tiene otra versión? ¿No? Ok. Bueno. Yo investigué en varias versiones. Por ejemplo, en la Reina Valera dice instruye al niño en su camino. Otra versión dice educa al niño. Otra versión dice enseña. Otra versión dice dirige. Y otra versión dice edúcalo bien. Ese es el trabajo del hombre. Y a veces nosotros nos enfocamos más en ser ese hombre que provee y no en ese hombre que instruye, en ese hombre que guía. Usted no me va a dejar mentir, hermanos. A veces como papás tenemos hasta 2, 3 trabajos en ocasiones. ¿Por qué? Porque obviamente decimos, tenemos que suplir a nuestra familia, tenemos que pagar eso, tenemos que pagar lo otro. Y todavía si hay presión social, si la esposa tiene varias hermanas y sus hermanas tienen sus hijos en ciertos colegios de alta alcurnia, dirían en el tiempo de Tatalapo, dirían por ahí. Entonces nosotros decimos, no, es que mis hijos, ¿cómo vamos a tenerlos en escuela pública? Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar duro, y ahí nos afanamos para darle una educación que no está mal, pero todo tiene que ir a proporción de nuestros ingresos. Entonces, cuando nosotros nos desenfocamos como papás en nuestro trabajo, y que tenemos que instruir, tenemos que educar, entonces ahí nosotros nos desenfocamos. Y al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos que instruir? Tenemos que instruir a nuestros hijos a que ellos tengan su propio carácter. Y eso es lo que carecen ahora los jóvenes. En este tiempo se habla de la generación de cristal, que cualquier cosita lloran, cualquier cosita, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿saben por qué? Porque son personas que tienen falta de carácter. No sé si usted ha visto un video, ¿verdad? Que la generación generación X, por ejemplo, la generación del 60 al 80, por ejemplo, ellos se golpean con una puerta, por ejemplo, solo me lastimé. La siguiente generación, que es la generación Y, se golpean con la misma puerta y así vamos consecutivamente subiendo. No sé si usted ha visto esos videos, o solo yo lo he visto, ¿verdad? Y conforme va subiendo la última generación, la generación de cristal, se pega, se cae, empieza a gritar, saca su celular. Dios! La falta de carácter. Y nosotros como papás, lo que tenemos que hacer, tenemos que instruirlos para que nuestros hijos tengan carácter. A las señoritas hay que instruirlas para que tengan carácter.
Cuando venga el novio y quiera caminar por el hombro y bajar aquí abajo, si no, momento pueblo. No es el tiempo. Primero quiero ver el anuncio, el anillo. Quiero estar en el altar y después platicamos. Eso se llama carácter. Y es lo que hace falta en nuestros tiempos. Que cuando alguien en el trabajo nos diga, mira vos, solo fírmate aquí y te vamos a dar una comisión de... pero mira, no te preocupes. Y así vas a crecer rápido en esta empresa. Eso se llama, si decimos que no, aunque nos quiten el trabajo, eso se llama carácter. Y es lo que como papás tenemos que instruir. Y lo siguiente es que escojan el mejor camino. Y ahí creo que donde no estamos preparados. Nosotros quisiéramos ser como la gallina, tener siempre los poditos cerca de nosotros, pero tarde o temprano van a llegar el momento. Dime tu nombre, por favor, se me olvidó. Melvin. ¿Cómo se llama tu bebé? ¿Cómo? Madison, ok. Va a llegar el momento que Madison va a decir, papá, mamá, me tengo que ir. Voy a ir a estudiar a otro país, a otra universidad, o no sé, o simplemente ir a la capital. Y usted dice, bueno, pero es que como mi chiquita, pero esa chiquita crece. Y tarde o temprano ella va a decir, papá, mamá, me tengo que ir. Pero cuando llegue ese momento, ya le has enseñado el carácter y le has enseñado a tomar el camino correcto, en base a sus habilidades y en base a los principios que ustedes le han depositado. Yo quiero contarles una historia hablando de que como papás nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en el caminar. E inclusive es bueno que nuestros hijos sepan nuestras buenas y nuestras malas. Es bueno que nuestros hijos sepan cuando nos quedamos sin trabajo, porque cuando ellos dicen, papá, quiero ir a McDonald's, ellos entiendan que no hay dinero y que tenemos que apretarnos. Pero muchas veces, e inclusive la psicología de hoy dice, no le digan eso a los niños, los van a traumar. Pero no, ellos tienen que entender en su conocimiento que a veces se puede y que a veces no se puede. Y hay una historia, como les digo, que me gusta mucho, y es donde hay tres actores principales. Está Dios, está Abraham y está Isaac. Y quiero que me acompañen a Génesis capítulo 22 del versículo 1 en adelante. Mientras ustedes lo encuentran, quiero comentarles de que estos tres actores principales es cuando Dios viene y pone a prueba a Abraham para instruirlo y formar carácter. Repito de nuevo, viene Dios y pone a prueba a Abraham para que Abraham pueda ser instruido para formar carácter para lo que va a venir. Y en este caso, viene Abraham y pone a prueba a su hijo Isaac para formar carácter de lo que ha de venir. Hermano, mira, tarde o temprano nosotros vamos a dejar este mundo. Tarde o temprano nuestros hijos e hijas van a estar solos en esta tierra. Pero para cuando llegue ese momento, nosotros tenemos que haberles ya formado carácter. Y es lo que en este caso vamos a ver en esta mañana. Si en algún caso se puede decir, no hay pena. Si no, usted busque cuando llegue a su casa, ponga gorilas jugando con gorilas bebés. Les va a gustar mucho. Muy bien, entonces leamos desde el versículo 1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. A ver, detengámonos ahí un momento. Recapitulemos un poco. Viene Dios y le dice a Abraham que va a ser de él una gran nación y que él va a ser una persona muy importante
y que las naciones van a ser bendecidas a través de él y que su generación no va a tener límite, no se va a poder contar. Pero pasaron 100 años, hablando de Abraham. Abraham tenía 100 años y su esposa tenía 90 años. Pero sí había tenido otro hijo, ¿se recuerdan? Con la esclava Agar. Y tuvieron un hijo que se llamaba Ismael. Y conforme el tiempo viene Dios y hace viva la promesa que él le había dado a Abraham. Pero aquí me llama la atención lo siguiente. Le dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo. ¿Ismael no era su hijo? También era su hijo. Pero aquí viene Dios y pone en relieve que muchas veces que lo que nosotros hacemos en nuestras propias fuerzas, porque no fue que Dios le dijera que en este caso tuviera un hijo con Agar, sino ¿quién le recomendó eso? La esposa. Muchas veces nosotros en nuestro actuar queremos darle una manita a Dios, pero muchas veces nosotros complicamos la situación. Entonces viene Dios y le dice, al hijo que yo te prometí, a ese hijo tómalo. Y mira lo que dice el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Recuerden que Dios estaba poniendo a prueba a Abraham para instruirlo y formar carácter. Miren, hermanos, los hijos son una gran bendición. Y cuando los bebés están en el vientre de la madre es una emoción, y más cuando el bebé se mueve dentro del vientre y se mira a cabal que el bebé se mueve y uno dice, bueno, si tira muchas patadas de seguro va a ser futbolista, si en este caso se mira mucho las manos va a ser karateca o no sé, ¿verdad? Uno empieza a ver y a pensar muchas cosas. Y total y que yo pensando esto digo, qué increíble que Dios le dice, toma a tu hijo, a tu único hijo, y sacrifícamelo. Hermano, si yo hubiera sido Abraham, le hubiera dicho a Abraham, mira, perdón, Dios mira, pero no que era la promesa, pues. No que era el regalo que tú me ibas a dar. Y mira, ya soy viejo, en ese entonces, según estudios, Isaac tenía aproximadamente 20 años. Y Abraham tenía 120 años. Entonces viene Abraham, le hubiera dicho con toda la razón del caso, mira Dios, o sea, yo ya no puedo tener otro hijo, ¿verdad? A puras penas ahí salió Isaac y ahora me estás pidiendo que te lo dé. Y la promesa, ¿de dónde van a salir las generaciones, la multitud? ¿De dónde, Dios? Pero él aún así, formando carácter, creyendo en Dios, ni siquiera meditó palabra. Agarró todo lo que leímos anteriormente y se fue. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, y miren aquí lo importante. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y mira lo que le dijo Abraham a sus siervos, y eso se llama fe. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y después dice, y volveremos a vosotros. Yo pregunto, ¿de quién estaba hablando Abraham ahí que iban a regresar? Del hijo. Pero no Dios se lo había pedido, pues. Pero es increíble la convicción cuando confiamos en Dios. O sea, Abraham sabía que tenía que sacrificarlo, pero de alguna forma había una convicción en él que entendía que de alguna forma ellos iban a regresar. Versículo 6. Y esta parte me quiebra porque miren lo que dice. Y tomó Abraham la leña del holocausto
y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, aquí le pregunta el hijo al papá, mira lo que le dice. Y le dijo, Padre mío. Y si ustedes se dan cuenta, hay un afecto entre el padre y el hijo. Es como cuando en este caso la situación económica está mal y el hijo te dice, papá, ¿y por qué no podemos ir a Mac? La cajita feliz. Y los únicos no sé cuánto cuesta la cajita feliz porque ya hace muchos años que no voy a eso, ¿verdad? O compro eso. Pero supongamos que vale 25 quetzales. Y son los únicos 25 quetzales que tú tienes en la bolsa para la semana. Y tu hijo te dice, ala papá, cómprame una cajita. Y con aquella carita, ¿verdad? Y con los ojos grandes, casi llorosos. Y uno dice, Pues de la misma forma, Isaac viene y le dice, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí, le dice Isaac, he aquí papá, la leña, he aquí el fuego, he aquí el cuchillo. Pero ¿en dónde está el cordero que vamos a sacrificar? O sea, Isaac ya estaba analizando todo, ¿verdad? Y dijo, bueno, Dios le pidió a mi papá que sacrificara. Y si no está el cordero, entonces. Pero mira de nuevo el carácter de Abraham. Y dice aquí, versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío. Aquí podemos ver una conversación muy afectuosa entre el padre y el hijo. Y aquí viene de nuevo Abraham y le dice con toda convicción, Dios se proveerá. Ahora, quiero que miremos esto. Ahí no dice Dios proveerá, sino dice Dios que se proveerá. ¿Por qué razón? Porque Dios había pedido el sacrificio de Isaac. Entonces, Abraham decía en su mente de seguro, bueno, que me pidió a mi hijo, pero Dios se va a proveer un cordero para que sea sacrificado. Aquí podemos ver un hombre con carácter, un hombre con fe, un hombre con convicción. En aquel entonces, la idolatría era de que la gente sacrificaba humanos para sus dioses. Y ustedes podrán decir, bueno, entonces ¿por qué Dios también estaba pidiendo eso? Si en Levítico pues dice que no se haga eso. Lo que pasa es que Dios estaba analizando el corazón de Abraham. Y Abraham sabía claramente que tarde o temprano Dios se iba a proveer. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Qué masacre, miren el versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Y mira lo que le dice Dios. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste. Y aquí está la clave. O sea, Dios no quería el sacrificio del hijo de Abraham, sino lo que él quería, la obediencia. ¿Para qué? Para formar carácter. Y mira lo que le dice al final. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí podemos ver cómo Dios
Y eso es algo que en algún momento yo, cuando esté en su presencia, es algo que yo, dentro de las 1000 de preguntas que tengo, le voy a preguntar: mira, Dios, ¿por qué te gusta llegar al extremo? ¿Por qué te gusta que lleguemos hasta el límite? Y ahí tú mandas al ángel y dices: Abraham, Abraham, no lo mates. ¿Por qué no lo hizo antes? Cuando llegaron y cuando Abraham quitó todo, le dijo a su hijo: vamos, y después dijo: vamos a regresar. ¿Por qué no en ese momento Dios le dijo: bueno, ya, está bien, Abraham, no hay necesidad que llegues hasta el altar? Aquí, yo entendí. Y eso es algo que yo le voy a preguntar a Dios. Pero dentro de lo que compete hoy, llega el preciso momento que Abraham iba a sacrificar a su hijo y Dios se proveyó de un cordero. Sacrificaron el cordero y por esa obediencia, mira lo que pasó en el versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, ¿qué dice? Obedeciste mi voz. Y eso se llama carácter. Yo no sé si usted sabía, hermano, que la gente más rica del mundo son judíos. No sé si usted sabía que los mejores científicos son judíos. No sé si usted sabía que los mayores guerreros son judíos. Y así podemos mencionar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque Abraham había recibido una promesa muchos años atrás cuando salió de su tierra. Pero después de muchos años, eso lo que pasó acá fue el sello final cuando Dios le dijo: entiendo tu corazón, hoy conozco tu corazón, he visto que tu carácter. Pero hermanos, ¿qué pasa con nosotros cuando viene la prueba a nuestra vida? Lo primero que hacemos es refunfuñar, le decimos: Dios no me escucha, Dios no es bueno, Dios es y lo otro. Y en vez de acercarnos más a Dios, más nos alejamos. Y quiero que miremos, para terminar esta historia, 3 cosas. La primera es la obediencia de Abraham a Dios. Y la segunda, bueno, dentro de la primera, la obediencia de Abraham a Dios y la obediencia de Isaac a su papá Abraham. Hermano, mira, a veces suena como broma eso, pero es muy cierto. Cuando los niños están chiquitos y tú mandas a tu hijo o a tu hija a comprar tortillas de unos 5 o 7 años, con todo gusto agarran la manta: ¿cuántas tortillas quieres, mamá? Y ahí van ellos a comprar las tortillas. Pero cuando empiezan a tener 12, 14 años, que las uñas, que el pelo, mija, anda a comprar las tortillas. Dios santo, no quieren ir, reniegan. Que qué pereza, que no está el chico que le gusta, entonces por eso no va ahí, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve un lío y los papás no tenemos autoridad sobre los hijos. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado, no para bien, sino para mal. Y en este caso lo que pasa es de que no hay obediencia de nosotros para con Dios, hablando de los papás, y tampoco hay obediencia de los hijos para los papás. Porque recordemos que el mejor testimonio es lo que nosotros hablamos y lo que nosotros hacemos. Lo segundo que quiero que miremos de esta historia es la fe inquebrantable que tenía Abraham. O sea, Dios le dijo a sus siervos: quédense acá porque nosotros vamos a regresar. De 1 a 10 había 9% que no iban a regresar. Solo 1 iba a regresar. Después viene y su hijo le pregunta y él le responde a su hijo: Dios se proveerá. De 1 a 10, 9% era que Dios no se iba a proveer.
¿Por qué? Porque era algo que Dios ya se lo había pedido. Pero aún en ese 1%, hermanos, la fe sobrepasa la necesidad y obra el poder de Dios a nuestro favor. Con eso voy a ir terminando. El día de mañana se celebra el Día del Padre, el Día del Viejo, el Día del Ruco, como quieras llamarle. Pero mañana es el día. Pero déjame decirte que es el día de tu padre, el día del papá. Y dentro de esto, déjame decirte varias cosas. La primera es de que el tener un hijo no te hace papá. El tener una pelota de fútbol en mi casa no me hace futbolista a mí. Por casualidad llegó esa pelota ahí, pero no me hace futbolista. El que tú hayas engendrado o fecundado y a raíz de eso hay un bebé, hay un hijo, una hija, eso no te hace papá. Para ser papá hay que tener ganas de ir hacia adelante, ganas de luchar por nuestros hijos. Hay que tener ganas de dar un buen ejemplo. Para ser un buen papá hay que esforzarse y ser valientes. No es fácil. Y no es fácil cuando vienen los tiempos de enfermedad. No es fácil cuando vienen los tiempos de escasez. Hermana, cuando tu esposo esté pasando ese Niágara en bicicleta y con las llantas pinchadas, y si él no dice nada, déjalo, porque así somos nosotros los hombres. Es malo porque es malo, porque no exteriorizamos. Y es mentira que aquello que dice que los hombres no lloran, es que es nuestra naturaleza. De una o de otra forma tenemos que ver cómo salimos adelante. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que Dios puso, que de una o de otra forma yo tengo que sacar adelante a mi familia. Y estoy hablando también de las mamás que tienen esa función. Para ser papá tienes que estar presente en tu hogar con tus hijos. Pero muchas veces nos afanamos tanto en lo material, en lo económico, en suplir las necesidades, en comprarle un teléfono, en comprarle un iPad a nuestros hijos, que nos afanamos tanto que cuando llegamos a la casa el perro ni nos conoce. Solo llegamos en la tarde, en la noche, nos desaparecemos, nos vamos cuando está oscuro y regresamos cuando está oscuro. Pero para ser un buen padre hay que estar presentes. Yo cuando hablo con alguien que tiene hijos, yo le digo: mira, disfruta a tus hijos, crecen rapidísimo. Crecen rapidísimo. Disfruta a tus hijos, disfruta a tu hija. Hoy eres tú, hoy eres su superhéroe. Hoy eres su novio. Pero ya después ni las gracias te va a dar, porque va a llegar va a llegar va a llegar alguien que conste que no dije la palabra. Va a llegar alguien y le va a robar el corazón, y tú ya no vas a estar en el primer lugar, vas a estar como en el cuarto, octavo, noveno lugar. Pero hoy disfrútalo, porque para ser un buen padre tienes que estar presente. Tienes que vivir a tus hijos, disfrutar a tus hijos. Es la etapa de ser el Uber de tus hijos, es la etapa de ser el taxista de tus hijos, es la etapa de ser el entrenador de tus hijos, es la etapa de ser el compañero de tus hijos.
Para ser un buen padre tienes que estar ahí presente. Hermano, mira, yo pasé como 2 años yendo todos los sábados, casi todos. Nosotros vivíamos en una colonia, como a unas 10 cuadras está una cancha de básquet. Y yo me iba con mis hijos, ellos tenían una patineta, una bicicleta. Yo me iba con ellos. Y miren, hermanos, de verdad yo me lo disfruté increíblemente. Y hay que estar presentes en las buenas y en las malas, independientemente la decisión que tu hijo tome más hacia adelante. Pero tú tienes que estar presente ahí. La mamá es la que da vida a los hijos, pero el papá es el que te enseña a vivir la vida. La mamá es la que Dios ha permitido que dé la vida a nuestros hijos. Pero nosotros como papás tenemos que enseñarle a nuestros hijos a vivir la vida. ¿Con qué? Con nuestros consejos, con nuestro ejemplo, con nuestro afecto, con nuestro esfuerzo, con los valores y principios. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos carácter, para que cuando llegue el momento ellos tomen la mejor decisión. Y para ser un buen padre tienes que estorbar. Para ser un buen padre te tienes que meter en medio de tus hijos. ¿Con quién vas a salir? ¿A qué horas vas a venir? ¿Dónde viven ellos? No los conozco. Si les dijiste que viniera a las 10, a las 9, mira, ahí te recordás que a las 10 dijiste que ibas a estar acá. Métetele en medio. Estorba a tus hijos. Porque solamente los padres saben para qué se estorba a un hijo, para que tomen las mejores decisiones. Mira lo que dice el libro de Salmos en el capítulo 127, versículos 3 y 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón, aquí ponga papá, bienaventurado el papá que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este versículo me gustó mucho. Cuesta entenderlo así literalmente, pero déjame traducirlo en base a lo que yo entendí. Dios nos da a nuestros hijos y es la mejor herencia que nosotros podemos tener. Pero en base a que nosotros seamos un buen padre, ellos van a ser buenos hijos. Y la Biblia lo compara como las flechas. Aquí dice saetas, pero son flechas. Y en base a cómo tú instruiste a tu hijo, así va a ser el alcance que va a tener la flecha, hacia dónde va a llegar. Si tú medio te esforzaste de ser no un buen padre, sino un padre bueno, entonces va a ser ¡ping! Y ahí nomás va a llegar. Pero si tú te esforzaste y fuiste un buen padre y te le metiste en medio a tu hijo para quitarle la chusma, dirían por ahí, para quitarle las malas influencias, para quitarle a aquellas personas malas, y te esforzaste para darle lo que tú pudiste darle, esa saeta que es tu hijo, esa flecha, tú la vas a estirar lo más fuerte y va a llegar lo más lejos que se pueda. Pero siempre y cuando tú seas un buen padre. Y no se trata de cuánto ganes, no se trata de qué tan buen trabajo tengas, sino se trata de lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6.
instrúyelo, edúcalo, proyéctalo, forma carácter. Yo sé que si yo les pasara una hoja a cada uno de los papás o mamás que están acá y les dijera, ok, pon en esa hoja 5 cosas que te gustaría que tu hijo o que tu hija alcanzara. Y mire, hermano, 5 cosas no bastarían. Nosotros le dijeran, bueno, que haga eso, que haga lo otro, etcétera, etcétera. Pero una cosa es cuando están pequeños y otra cosa es cuando crecen. Cuando son pequeños, nosotros tenemos un pensamiento de lo que nuestros hijos, nosotros quisiéramos que hicieran. Pero cuando crecen, la situación cambia. ¿Por qué? Porque ahí ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Y quiero hacer una pausa. Ahorita he hablado a los papás, pero quisiera hablar un momento a los hijos. Déjenme decirles, muchachos, que los papás tratamos la manera de ser buenos padres. A veces se puede, a veces no se puede. A veces tomamos decisiones que los han dañado. Pero yo pregunto, ¿quiénes somos nosotros para juzgar o señalar? Mi papá hace muchos años, cuando yo tenía 13 años, él se divorció de mi mamá. Y como hijo yo siempre tenía el anhelo de que mis papás estuvieran juntos. Cuando eso llegó, porque fue sin esperarlo, ¿verdad? Porque mi mamá guardaba el anhelo cuando él regresara de vivir juntos. En ningún momento nos imaginamos que él ya tenía a alguien allá. Entonces eso fue una bomba, literalmente. Entonces, exacto, una bomba. Entonces, mi corazón se llenó de dolor, se llenó de amargura. Y total de que cuando pasó eso nos peleamos con mi papá. Y yo le dije, mira, ya nunca más me hables, por favor. Yo por mi lado y tú por tu lado. Yo salí perdiendo porque él me ayudaba económicamente, pero no me importó eso. Cuando mis hijos nacieron, él llegó. Escucha esto, mi papá tomó la iniciativa de rehacer nuestra relación. Él llegó con el pretexto, ¿qué tal los hijos? ¿Qué tal los nietos? Y me recuerdo que la primera vez que nos vimos fue cuando mis hijos tenían aproximadamente unos 5 y 3 años, tal vez un poquito más grandes. Y fue ahí en Tikal Futura, cuando antes Tikal Futura era la novedad, ¿verdad? Y total y que llegamos ahí, él con ciertos familiares de él, ¿verdad? Unos sobrinos de él y yo con la familia. Y así como toreándonos, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú qué tal? Y cuando él vio a sus nietos, los cargó, los abrazó. E inclusive me recuerdo que uno de mis hijos, yo lo tenía cargado y no sé por qué razón se orinó, yo cargándolo, y ya no se orinaba, ¿verdad? No tenía pañal. Cuando yo sentí lo caliente y yo, dije, y mi papá dice, ay, pobrecito, llevémoslo a comprarle ropa, zapatos. Y al hijo nada, ¿verdad? Yo con la camisa con olor a orines, de verdad. Pero al nieto, le compraron de todo. Y hasta el otro nieto jaló. Total de que ellos, los nietos realizados. Pero yo así como. Y ese resentimiento pasó 3, 4, 5, 7, 8, X cantidad de años. Ya había una mejor relación, él ya llegaba a la casa, pero siempre había un distanciamiento. En una ocasión él vino a Guatemala, lo fui a traer,
Veníamos solo nosotros dos en el carro. Y yo iba manejando y hubo un silencio dentro del vehículo. Y de repente él me dice: Nelson, perdóname. Cuando yo escuché esa palabra, perdóname, wow, cambió el ambiente completamente. Perdóname en la forma de la forma que me separé de tu mamá. Perdóname por esto, perdóname por lo otro. Y ese hombre grande, maduro, empezó a llorar dentro del carro. Yo empecé a llorar también, tuve que orear el carro. Y ahí nos fundimos en un abrazo de perdón. Y desde ese momento cambió la situación con mi papá. Somos hombres, nos llamamos cada 15 días. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo está? Bien. ¿Y vos? ¿Qué tal? Bien. Bueno, adiós. Así somos los hombres. Pero nuestra situación cambió. ¿Y por qué te cuento esto? Yo no sé cómo está la relación con tu papá, pero creo que es un buen momento para que tú te acerques a él y que le digas: papá, te amo, te quiero. Papá, perdóname si te he ofendido. Perdóname si te he faltado el respeto. No fue mi intención. Y no te preocupes de llevarle regalo. Tú vas a ser el mejor regalo para él. Acércate y dale un abrazo y un beso. Y no solamente vas a cambiar la vida de él, sino también tu vida. Y todo se va a transformar. En esta mañana concluyo con lo siguiente. Papás, seamos buenos padres, no un padre bueno. Porque un padre bueno es aquel padre que alcahuetea. Pero un buen padre es aquel padre que corrige, no viendo el hoy, sino viendo el futuro, para beneficio de sus hijos. No cabe duda que la palabra de hoy llegó a tu corazón. Yo quiero exhortarte a que sigas buscando de Dios. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, nuestra iglesia está con los brazos abiertos. Pero si tú no puedes por factor distancia, pues síguenos en nuestras redes sociales y sigue viéndonos en este canal de YouTube. Suscríbete. Y aparte de eso, déjanos algún comentario, un like o compártelo, porque eso nos va a ayudar a llegar a muchas más personas. Aparte de eso, si Dios ha puesto en tu corazón apoyar este ministerio, aquí abajo está apareciendo el número de la cuenta de la iglesia. Así tú nos permites llegar a más personas para compartir el evangelio del Señor. No me resta más decirte que Dios bendiga tu semana y que sin duda alguna Él suplirá cada una de tus peticiones, pero siempre y cuando tú lo busques. Así que vivamos para Cristo. Dios te bendiga.